De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Ayer Javier Milei, el presidente, en un reportaje con Luis Majul, habló en La Nación Más acerca de, podemos decir que fiel a sus mismos reportajes, sigue dando los mismos lugares con cierta constancia. Pero bueno, en ese contexto habló de la resistencia que su mega decreto de necesidad de urgencia despierta en algunos sectores de la Cámara de Diputados y del Senado, ante la posibilidad de que el decreto sea rechazado en el Congreso. Esto decía, vamos a escuchar un tramo un poquito largo del reportaje porque me interesa que escuchen la argumentación y cómo viene la discusión. A ver. Parte de esa lentitud que le ponen los legisladores es porque buscan coimas también, ¿eh? Ojo. Algunos. Sí, no dije todos, dije algunos. Pero esos que les gusta tanto la discusión y todo eso, y discutir la coma y todo eso, es porque están buscando coimas. Entonces, cuidado, porque esto justamente apunta contra los corruptos. Y una de las cosas que buscan es que entre en esa dinámica para vender sus votos. Entonces, ojo, porque hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta. No les gusta, y no pueden decir abiertamente que no les gusta, o quieren agarrar algún negocio negociando alguna ley. Ojo, ojo. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué era lo que decía Frondizi? Si se lo meto dentro del Congreso, digo, van a romper todo, no, las cosas no van a avanzar. Va a quedar diluido y van a romper el corazón del cambio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos dándole en esto un shock de libertad a la gente, estamos haciendo los mercados mucho más competitivos, esto es muy market friendly y obviamente va en contra de los tongos de la casta. Entonces, es interesante, cuando los escuchás quejarse, rastrea un poquito donde va y no sea cosa que te encuentres la cajita que están defendiendo. Bueno, y que después puede venir otro. Y sí, también es cierto que, le sacaron la ley de intangibilidad de los depósitos durante la convertibilidad, sí, en el gobierno de la Rúa, y después terminaron con el corralito, con el corralón, con Alcatraz. Por lo tanto, digo, que no vengan con esos argumentos, porque esos argumentos, la verdad que no se los cree nadie. Entonces, que le dejen de mentir a la gente. No es que, si están a favor, listo, que lo dejen correr, que no se hagan problema. Pero no es que, el problema es que con este mecanismo no pueden morder. Es el mecanismo más grande, que no pueden morder. Eso es lo que más le molesta. Porque la verdad, Cristina se ha cansado de firmar DNU, Macri firmó un montón de DNU, firmó un montón de DNU, Alberto, todos firman DNU. No, ahora si lo mando yo, no. Vamos, doble vara. Claro, porque viene el que quiere liberar, porque viene el que le da libertad a la gente, porque viene el que le quita el curro a los políticos. Claro, entonces en ese caso no. Y claro, ¿qué van a decir? ¿Que no? ¿Que quieren morder? No, van a echarle la culpa a las formas. Bien, las formas tienen que ver con el debate sobre la constitucionalidad. El DNU es un decreto de necesidad y urgencia y que significa que por circunstancias muy excepcionales ciertos debates no se puede dar en el Congreso, que es el poder de la República, que es el que legisla, y entonces el Poder Ejecutivo se atribuye la posibilidad de, vía decreto, resolver cuestiones que debería mandar al Congreso. Milei pasa por alto toda esta discusión diciendo es una cuestión de formas y llama formas a respetar o no la Constitución. Según quienes conocen la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, además la cantidad de atribuciones que se arroga Javier Milei en el decreto difícilmente pasarían por el filtro de la Corte. Hay que ver qué pasa antes. Este decreto va a empezar a regir el viernes, porque tenía un plazo hasta que empiece a regir. Después tiene que pasar por una comisión bicameral y después, si las cámaras, diputados y senados no se reúnen para rechazarlo y la comisión sí lo aprueba, tendría vigencia menos que sea objetado por la Corte Suprema de Justicia. Ese es justamente el proceso que se inició con la presentación de una serie de demandas, una de las cuales es de un constitucionalista de los más prestigiosos, Adolfo Gil Domínguez, y es lo que van a ir a apoyar hoy la CGT en la marcha que hacen frente a la Plaza Lavalle en tribunales. La CGT le va a ir a demandar a la justicia que sea el Poder Judicial el que frene, no van a marchar al Congreso, van
van a marchar al Poder Judicial para pedirle al Poder Judicial que sea el que frene este decreto. Ahí Javier Milei habla de dos cosas. Habla por un lado de doble vara. Es muy curiosa la doble vara sobre todo de Majul. En un momento Majul no estaba en ese tramo, le dice: yo no me voy a poner a juzgar el decreto, como diciendo, no me corresponde a mí opinar si el decreto es o no constitucional. Es muy curioso porque aquellas mismas personas que reclaman división de poderes, respeto por la República y que han sido muy críticos y muchas veces con razón del kirchnerismo y su avasallamiento al Poder Judicial o al Legislativo, consideran que ahora no hay que opinar si Milei se llevó puesto al Congreso con este decreto. Muy curioso, muy curioso. De hecho, lo que tiene es cierto que muchos otros presidentes firmaron decretos, muchos haciendo un gran abuso. De hecho, la facilidad que tiene ahora de que si el Congreso no tiene que aprobarlo, solo lo tiene que aprobar una comisión y lo que puede pasar es que lo rechacen. Esto viene de Cristina Fernández de Kirchner, que es la que modificó esto y propuso este mecanismo en su momento. Pero ningún presidente, ni siquiera Carlos Menem, ordenó, por ejemplo, que todas las empresas del Estado se conviertan en sociedades para poder privatizarlas sin ni siquiera pasar por el Congreso para una ley de privatización de estas empresas. O sea, ni Menem, que fue muy lejos, que tenía una Corte Suprema dicta, fue tan lejos como lo que pretende Javier Milei con única firma. Después, cuando le preguntó Majul qué haría, Majul dijo que ya empezó el helicóptero, etcétera. Llamativamente, porque de lo que se quejan es que hubo 3 manifestaciones en este tiempo. Y la CGT, que no hizo ningún paro durante el gobierno de Alberto Fernández, eso es absolutamente cierto, está tratando de ser prudente también y de escalar lentamente. De hecho, no llamaron a un paro, van a ir, avisaron que van a marchar, no se quisieron reunir con Beliboni y la marcha de hoy es puramente de la CGT y dentro de la plaza pidiéndole a la justicia, en una escalada que, bueno, irán viendo a medida de cómo evoluciona, porque hay diálogo también de Milei con algunos dirigentes sindicales todavía abiertos. Pero bueno, la cuestión es qué pasaría si no pasa por el Congreso o si la justicia le rechaza el decreto. Ayer Milei habló de una consulta popular. Es difícil también que pueda imponerlo vía consulta popular porque la consulta popular, si la convoca el Ejecutivo, sería no vinculante, es decir, sería una consulta popular, pero que no tendría como resultado efectivo el hecho de que igual se imponga el decreto. Lo que le habían sugerido los diputados radicales, particularmente Martín Lustó como presidente de la Unión Cívica Radical, es copiar el decreto en un proyecto de ley, hacer unos proyectos de ley espejo y nosotros discutimos, la mayoría de las cosas van a pasar por el Congreso. Bueno, Milei planteó ahí que es a todo o nada. Lo que dijo es que no piensa hacer eso. Él quiere que el Congreso le deje pasar el decreto que elimina 300 leyes y modifica otras tantas de un solo plumazo, y lo que pretende jugar a su favor es la opinión pública. Dice que tiene un respaldo del 75%, será alguna encuesta que vio. Y después dice que es todo anticasta. Es muy curioso pensar qué es casta y qué no es casta con relación al decreto. Comentábamos hace un ratito, y en esto tiene que ver con la convocatoria al temario extraordinaria, sobre la cual no le preguntó absolutamente nada a Luis Majul, que tiene que ver con el tratado de doble imposición con el Ducado de Luxemburgo, uno de los estados más opacos, si no el más opaco de Europa, en materia fiscal, considerado un cuasi paraíso fiscal, al que por razones que nunca explicó, no es que hay empresas de Luxemburgo. Luxemburgo vive básicamente de ser un lugar donde, como pide muy poco a los que se radican ahí y ofrece muchas garantías para poder muchas veces ocultar a los verdaderos dueños de las empresas, es una plaza básicamente financiera. No es que empresas productivas van a venir a invertir a Argentina con origen en Luxemburgo y la posibilidad de quizás pagar menos impuestos en Luxemburgo que en Argentina incentiva que vengan. No existe tal cosa, porque también propone un tratado de doble imposición con China, que puede tener esta lógica. Con Luxemburgo no tiene ninguna lógica de estas características. Nos contaba recién Hugo que, por ejemplo, cuando investigaron las cuentas en Luxemburgo, le encontraron las cuentas a la familia Corach, el ex ministro del Interior de Carlos Menem. Suena mucho más intereses de la casta y de ciertos empresarios, pues también hay grandes empresas argentinas radicadas en Luxemburgo. Con lo cual, lo que dijo Milei, dijo que es básicamente que todo el
decreto y lo que él le propone al Congreso es un ambiente amigable al mercado, que tiene que ver con básicamente empresas, y aquellas mismas empresas, caso la Cámara Argentino-Norteamericana de Comercio, o mismo AEA, algunos de los conglomerados más importantes, los empresarios más importantes de la Argentina, que 1000 veces pidieron seguridad jurídica, es decir, que las reformas se hagan de tal manera que permanezcan en el tiempo, ahora celebraron el decretazo de Milei, a pesar de que justamente por ser un decreto, y con eso discutía también Milei, decía, bueno, había garantía a los depósitos y después se hicieron el corralito, diciendo de qué sirve que vos tengas una ley si después igual te la podés llevar puesta. Pero bueno, los mismos que reclamaban seguridad jurídica o por la República, hoy no dicen absolutamente nada y celebran porque coinciden obviamente con la orientación del decreto. Con lo cual, doble vara hay en muchos lugares, que era lo que señalaba Javier Milei ayer en el reportaje en La Nación, diciendo que va a mantener todo como está, que no piensa negociar nada del decreto y que en todo caso iría a una consulta popular para medirse de esa manera con la resistencia que parece tener amplios sectores del Congreso, no solamente el kirchnerismo, el peronismo, sino incluso el radicalismo y sectores disidentes del peronismo que tampoco están de acuerdo con la metodología que eligió Milei para avanzar con el proceso de reformas.